Hola, ¿cómo están? Ha muerto Kundera, Milan Kundera, el escritor checo que se hizo francés. Un escritor que he leído con devoción y que ha tenido una poderosa influencia en mi vida literaria. Kundera nació en Brno, un pueblito checoslovaco, el año 29. 10 años después, cuando era un niño, los nazis invaden Checoslovaquia. El niño Kundera, que ya había aprendido a tocar el piano porque su padre era pianista, sufre entonces viendo cómo su país es invadido por los nazis. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Kundera, un adolescente, se hace comunista. Años después, sin embargo, por mujeriego, por seductor, por individualista, por rebelde, por iconoclasta, lo expulsan del Partido Comunista, siendo él un estudiante universitario y después un profesor universitario. Era demasiado individualista y libre para ser miembro obediente del monolítico Partido Comunista. Eso inspiró su primera gran novela. La publicó el año 67, el año mismo en que se casó con Vera, su esposa, su mujer, su gran amor de toda la vida. Ese año 1967, Kundera se inspira en las purgas de las que ha sido víctima por parte del Partido Comunista Checo y publica la novela La Broma, The Joke. Es una novela genial. En esa novela el personaje principal se llama Ludwig y es por supuesto Kundera, agazapado tras las licencias, las sombras de la ficción. En esa novela, La Broma, Ludwig, o sea, Kundera, seduce a la mujer de un antiguo enemigo y la hace suya, la posee, se acuesta con ella. No tanto por amor a la mujer, sino para vengarse de su antiguo enemigo. Poco después, Ludwig en la novela comete un error capital que le va a costar la libertad y la reputación y el empleo. Ludwig, que es un estudiante universitario comunista, como era Kundera años atrás, le escribe una carta sentimental en clave de humor a la mujer que ha seducido. Y allí le dice, burlándose de los dogmas bobos del comunismo, el optimismo es el opio del pueblo. Y la gente sana y feliz apesta a estupidez. Larga vida a Trotsky. Bueno, la mujer lo denuncia, exhibe la carta ante las autoridades de la universidad. En represalia, a Ludwig lo envían a una prisión militar y luego a unas minas de carbón a cumplir trabajos forzados. O sea, comunismo puro y duro. Si haces una broma burlándote del comunismo, vas preso, vas a un campo de concentración. Así ha sido siempre el comunismo y así lo describe en tono insolente, irreverente Kundera en su primera novela, La Broma, publicada el año 67. Pero lo más genial de La Broma ocurre cuando la mujer que ha delatado a Ludwig lo extraña. Y lo extraña tanto que decide matarse. Y toma un frasco de somníferos. Pero ella, tan tonta, se equivoca. Y no toma un frasco de somníferos, sino uno de laxantes. De modo que no muere, pero colapsa en una masiva evacuación intestinal. Al año siguiente, en 1968, los soviéticos invaden Praga.
Por lo tanto, Kundera está amenazado. No hay libertad de expresión, no hay libertad de creación artística. Ese año llegan a Praga porque quieren conocer a Kundera, García Márquez y Carlos Fuentes, grandes amigos. Kundera se siente perseguido y paranoico. Su novela se lee casi clandestinamente porque los soviéticos en Praga y en general en Checoslovaquia la censuran. Kundera les dice a Gabo y a Fuentes, me persiguen, hay micrófonos por todas partes, vamos a una sauna. En la sauna casi se derriten, se deshacen. Bajo 70 grados centígrados, transpiran copiosamente. Luego las duchas frías no funcionan y Kundera los invita a saltar al río helado, al río Moldava. Y allí se dan un baño gélido, Gabo, Fuentes y Kundera. Y Gabo le dice a Kundera, esto contado por Kundera muchos años después, vete de aquí, vete a París, esto se va al carajo. Kundera le tomó la palabra, pero antes publica 2 libros todavía en Praga. Publica La vida está en otra parte y publica, anunciando que se va, La despedida, los años 72 y 73. Luego, perseguido por los invasores soviéticos, por los comisarios de la censura moral, se queda sin trabajo en Praga y se gana la vida tocando piano. Su padre le había enseñado a tocar el piano. Su padre le había enseñado a leer con devoción a los franceses, a Baudelaire, a Rimbaud, a Apollinaire, a Cocteau, a Vatel, a Ionesco. Entonces se ganaba la vida Kundera los últimos años en que vivió en Praga tocando piano y escribiendo un horóscopo semanal. Estas son las cosas geniales de los escritores famosos que más me gustan. Sus momentos más humanos, sus momentos de fracaso, de debilidad, de duda y de cumplir oficios menores alimenticios, como escribir un horóscopo. Él, que fue un escritor genial, portentoso. El año 75, Kundera le hace caso a Gabo y se muda a París. Y en París habría de quedarse hasta ahora, hasta este julio de este año en que ha muerto. En la calle Littré, al número 7, en la plaza de Montparnasse, un barrio precioso, de pintores, de escritores, de intelectuales, en París. En París, Kundera, todavía escribiendo en checo, publica el libro de la risa y el olvido, una novela genial, humorística, irreverente, como todas las suyas. Y unos años después, 1984, y esto ya lo recuerdo muy vivamente porque yo era un lector empedernido, publica su obra maestra, su obra cumbre, ¿no? La insoportable levedad del ser. Esa fue la novela que le ganó la inmortalidad, aunque nunca le dieron, y qué injusticia, el Nobel de Literatura a Kundera. En esa novela, Kundera es, yo sospecho, Tomás, ¿no? Tomás es seductor, es mujeriego, es un tanto despiadado con las mujeres, como dicen que era Kundera, aunque no tanto como Bukowski. Y de nuevo, a Tomás como a Ludwig en La broma, el Partido Comunista lo persigue, lo censura, lo expulsa de la universidad, lo humilla, lo condena al ostracismo cultural. A Ludwig en La broma le pasa eso por una carta humorística y a Tomás en La insoportable levedad del ser le ocurre por ser demasiado individualista, algo que estaba en la esencia misma de Kundera, ¿no? Y entonces Tomás se dedica a limpiar ventanas de casas y de apartamentos de los ricos y allí conoce a las mujeres que seduce, algunas de ellas casadas o en pareja o con novios, y tiene varias amantes, y a través de ellas penetra en la condición humana, ¿no?
Años después, bueno, yo recuerdo que leí ese libro, La insoportable levedad del ser, que luego fue película, ¿recuerdan? Luego fue película con un gran actor, Daniel Day-Lewis, y quedé asombrado, maravillado, paralizado, ¿no? Pensé, ¿cómo quisiera yo algún día poder escribir el 10, el 15% de una novela tan genial como esta? La última novela que Kundera escribió en checo, ya viviendo en París, fue, me parece, La inmortalidad en 1988. Desde entonces, desde 1990 y en adelante, o sea, las 3 últimas décadas de su vida, viviendo en París, ciudadano francés, le habían quitado la nacionalidad checa, escribe un puñado de libros, novelas y ensayos, pero ya todos en francés. Kundera logra entonces el prodigio que había logrado Nabokov, el escritor ruso que acaba escribiendo en inglés, ¿no? Kundera es un checo que termina escribiendo en francés perfectamente. Y escribe, me parece que la lentitud, la identidad, la ignorancia y la fiesta de la insignificancia. La fiesta de la insignificancia fue su última novela y salió hace casi 10 años y la crítica no fue benévola con ella. Es decir, que la gran obra cumbre de Kundera fue publicada hace 40 años, ¿no? La insoportable levedad del ser. The Unbearable Lightness of Being. Y su segunda obra maestra, en mi opinión, publicada el año 67, 2 años antes de que yo naciera, fue La broma, The Joke. Para terminar, Kundera dijo algo que me pareció absolutamente genial y que me parece que resume su ADN como escritor, como novelista, como cuentista, como ensayista, porque Kundera era un escritor que sabía contar ficciones, pero que también sabía reflexionar hondamente sobre la naturaleza de la novela y del escritor. Bueno, Kundera dijo, cuando el hombre piensa, Dios se ríe. ¿No es una frase genial? Está inspirada, me parece, esa frase en un proverbio judío. Cuando el hombre piensa, Dios se ríe. Por tanto, dijo Kundera, mis novelas son la risa de Dios. Cuando yo escribo mis novelas, pensando que son inteligentes o penetrantes o filosóficas o geniales, Dios, decía Kundera, se está riendo. Las novelas, las de Kundera, las novelas de los escritores de todos los tiempos, decía Kundera, son las risas de Dios. La novela es la risa, la risotada, la carcajada de Dios. Esto dijo Kundera, esto escribió Kundera, y ahora Kundera vive y vivirá eternamente en sus libros. Gracias. Seguimos mañana.